esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto se aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar 6 horas. Sí. ¿Qué fiesta celebramos? La transfiguración. ¿Cuál es nuestro camino hacia Jesús nosotros? Tenemos que transfigurarnos. ¿Y por qué transfigurarnos? Primera lectura. Daniel ve una visión y ve un anciano de muchos siglos revestido de blanco y de poder y con una sabiduría infinita. Anciano no significa viejo en la Biblia, significa sabio. En Dios no pasan los años, es eterno. Así que no va a morir nunca. Pero también ve una persona como semejante a un hijo de hombre que viene entre las nubes del cielo y es introducido en el anciano de muchos siglos, en la presencia de ese anciano. Es Jesús, después de haber tomado carne, que regresa al Padre. No es Jesús en su divinidad, es Jesús en su humanidad que regresa al Padre. Y en su humanidad es introducido al Padre. Jesús no renuncia a su cuerpo humano que recibió en esta tierra y que se lo dio a la Santísima Virgen. Lo llevó y lo glorificó. Y lo introdujo así en la presencia del Padre. Y como Dios y hombre recibe el poder, todo el poder, la soberanía, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Pero Jesús no solo quiere glorificar un solo cuerpo. Jesús quiere glorificar todos los cuerpos humanos. Es su gran deseo, la glorificación de todos los cuerpos humanos. San Pablo nos dice que cuando Él venga, los que estemos vivos, nuestros cuerpos serán transformados y glorificados. Y los que estén muertos se levantarán en su cuerpo también. Entonces, esa glorificación del cuerpo. ¿Y cómo puedo glorificar mi cuerpo? Es lo duro. ¿Cómo puedo transformar mi cuerpo? ¿Cómo puedo hacer? Entonces nos vamos con ese un poquito al Evangelio. Jesús se transfigura delante de Santiago, ¿de quién?
De Pedro y qué? Y Juan. Muy bien, se transfigura. Jesús les está mostrando su divinidad. Verdadero Dios y verdadero ¿qué? Hombre. Delante de ellos, para que comprobaran ellos que era verdadero Dios y verdadero hombre. Y la divinidad del Padre desciende en Jesús y son uno solo con Jesús. Una nube lo cubrió, una nube luminosa lo cubrió, y de ella salió una voz que decía: este es mi hijo amado en que tengo todas mis complacencias, escúchenlo. Jesús y el Padre en uno solo. Pero al lado de ellos aparecen dos con cuerpos resplandecientes. No dicen que tienen la misma divinidad del Padre y de Jesús. Con cuerpos resplandecientes. Pudieron glorificar ¿qué? Su cuerpo. Y lo glorificaron antes de que Jesús viniera a la tierra. Moisés y Elías. Entonces nos preguntamos, ¿qué hizo Moisés? Moisés cumplió la palabra de quién, los mandamientos de quién. Dios. ¿Y Elías cumplió qué? La voluntad de Dios. La palabra y la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nosotros fallamos? Los mandamientos. ¿En el cumplimiento de qué? De la palabra y los qué. Y los mandamientos. Entonces nos vamos a una pequeña historia así. Rápido. Tengo 10 minutos. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el paraíso, tenían voluntad humana, voluntad divina. Las dos. Totalmente las dos. Adán hablaba cara a cara con Dios. Dios dijo: lo haré a mi imagen y semejanza. Y Dios era Dios. Y el Salmo 8 dice: un poquito, un Dios, lo hiciste. Por tanto, Adán tenía todo el conocimiento y potestad. Solo que tenía que reconocer que había sido creado. Que él era un Dios creado, humano, creado. Y tenía voluntad divina y se podía comunicar con Dios. Perfectamente con Dios. Dios quería un ser para comunicarse con él en voluntad divina. No en solo voluntad humana, en voluntad divina. Había hecho los ángeles y les había dado voluntad angélica. No voluntad divina, angélica, inferior a ellos. Y los ángeles tenían que servirle a este ser creado por Dios llamado Hijo. Hijo. Por eso cuando Adán peca dice: conviene que el hombre muera, no llegue a ser igual a nosotros. Porque tenía ¿qué? ¿Voluntad qué? Divina. Entonces, ¿qué perdimos? ¿Qué perdimos? La voluntad divina. Pedimos la voluntad divina. O la divina voluntad la perdimos en el pecado. Y nos hicimos completamente humanos. Bajo los deseos humanos, bajo el querer humano. Satanás destruyó la comunicación directa con Dios. ¡Pum! La acabó. Y Jesús viene a restablecer esa comunicación con Dios. Solo a través de Él podremos lograrlo. No hay otro. Sin embargo, miren los discípulos, ¿sí? ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? ¿Cómo estamos nosotros? Dormidos. Dormidos en la voluntad humana. Está la voluntad divina frente a nosotros, la divinidad frente a nosotros, y nosotros dormimos en el querer humano. Hagamos 3 chozas. Humano. No tengo con qué vivir, no hay lo que hacer. Aceptemos el aborto, aceptemos el matrimonio gay, lesbiano, aceptémoslo, es bueno para el hombre. Dormidos en voluntad que Divina. humana. Solo con deseos que carnales, humanos, no con deseos divinos. No escuchamos la voz de Jesús, no escuchamos la voz del Padre. Y entonces el Padre queda destruida esa voluntad divina entre nosotros. ¿Y qué hace el Padre? Pasan los años y viene el diluvio. ¿Y por qué Dios destruyó al hombre? Porque no había nadie quien reconstruyera esa voluntad y el hombre pecó y Dios dijo: sea destruido, y mandó el diluvio.
Y entonces Dios se dijo a sí mismo, Dios mío, ¿qué he hecho? No puedo destruir más al hombre. Y rescató solo 8 personas. Y pasaron años, entonces Dios llamó a Abraham y dijo, en ti voy a formar un pueblo. Y pasaron 750 años más o menos, y llamó a Moisés y le dijo, ¿sabe qué? Mi pueblo camina sin voluntad divina, porque mi pueblo no conoce mi ley. Entonces le voy a dar mi ley para restablecer esa voluntad divina. Y nos mandó la ley. A ver, levánteme la mano los que saben los 10 mandamientos. Bájenmela. Los que se saben los preceptos de los 10 mandamientos. Fracasaron. Por eso hacemos lo que se nos da la gana. Pero Dios, para evitar el problema de que el hombre no le dijera qué era de los mandamientos, no los escribió en la voluntad del hombre. Los escribió en un querer divino de Él y los colocó muy cerca de nosotros, nos dice San Pablo, entre el corazón y en la boca. A ver, levánteme la mano la persona que ha criticado a otro por haber pecado. A ver que si los tienen los mandamientos en la boca, pero no los cumplimos. A ver, levánteme la mano el que crea que robar es pecado. ¿Ve que sí? Chismosear, ¿sí? Robar, matar, abortar, asesinar. ¿Ve que sí se lo saben? ¿Están escritos dónde? ¿En dónde? En el corazón, donde Dios quiere habitar para transformar estos cuerpos en cuerpos gloriosos. Pasaron 1250 años y el hombre se fue en la ley, entonces viene Jesús y dice, hay que restablecer esta ley en un mandamiento perfecto, el amor. No se puede cumplir esta ley si yo no amo. Solo si amo, la ley se cumplirá. Si no amo, no puede cumplir la ley. Entonces nos digo, hagan actos de amor para restablecer la voluntad divina de mi Padre. Y nosotros durante 2000 años hemos meditado los actos de Jesús en cuestión de milagros, de resurrección de muertos, pero no hemos meditado el alma de Jesús, la divinidad de Jesús. Hemos visto su humanidad gloriosa y nos fascina, pero su divinidad no la hemos querido ver a profundidad, porque nos da como terror, porque nos exige ser divinos. Nos exige ser divinos, vivir bajo el querer divino de Dios. Es la exigencia hoy, vivir bajo el querer divino de Dios. Y por eso la segunda lectura nos habla. No cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena del poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. ¿En toda su qué? ¿Y qué es la grandeza de Dios? Su divinidad. ¿Su qué? ¿Su qué? Su divinidad. ¿Cómo lo vio Pedro, Santiago y Juan? ¿En toda qué? Su divinidad. Por eso sus vestiduras eran blancas con una blancura que ¿qué? Que nadie puede lograr sobre, porque solo Él es ¿qué? Pero yo estoy invitado a lograr esa divinidad, transfigurándome. ¿Y cómo lo voy a hacer? En el cumplimiento de los mandamientos. ¿Y cómo lo voy a lograr? En mis actos de voluntad. Dice el libro Alcohólicos Anónimos, para los que somos alcohólicos, únicamente renunciando a nuestros deseos humanos podremos lograr nuestra sanación. La voluntad de Dios va contraria a todos los deseos humanos. El aprobar la marihuana aquí en México, ¿es contraria a Dios? Sí. ¿Es deseo qué? Humano. ¿El aborto es contrario a Dios? Sí. ¿Es deseo qué? Humano. Humano. ¿El pecado es deseo qué? Humano. Voluntad humana. Voluntad humana, no voluntad divina. Satanás está destruyendo otra vez ese camino de encuentro con Dios. Y debemos levantarnos
a reconstruirla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reparando los daños que hemos hecho. Cada vez que yo hago un acto bueno, me introduzco en la divina voluntad de Dios. Y cada vez que hago un acto malo, me introduzco en la voluntad angélica de Satanás. Y Dios lo reconstruye fácil. Por ejemplo, voy a colocar el caso de, a ver si me hago entender, lo colocaba el sábado pasado. Me encontré con X señor que me dice, padre, estoy que me separo de mi mujer. Definitivamente es que me separo. Es buena madre, atiende a los hijos, los arregla, tiene la casa arreglada, la comida arreglada, muy buena mujer, es excelente. Pero me critica, no me plancha la ropa, no me la lava, si yo hago algo me insulta, estoy harto de ella. La voy a dejar. Primero creía que cometía adulterio, pagué a alguien que la revisara, que le siguiera, no cometí adulterio, nada, es una mujer excelentísima, pero está fallando. ¿En qué? En la voluntad como esposa, en el querer divino como madre excelente, en el querer divino como hacentosa de casa excelente, pero en el querer divino de atender al esposo, mala. Por tanto, si se muere, se va al infierno. Porque falló en el querer divino de Dios. Ahora sí me hago entender los actos humanos o no. Muy bien, ¿tienen actos humanos divinizados? ¿O tienen actos humanos angelicados satánicos? Se me callaron la boca ahora, ¿por qué? Ahí voy transfigurando mi cuerpo a medida que mis actos humanos se vayan transfigurando. Mi elección no me condena, me condenan mis actos humanos en el querer divino de Dios. Yo elegí ser sacerdote, por tanto mis actos humanos deben ser como sacerdotes. Ustedes eligieron ser casados o ser solteros, por tanto sus actos humanos deben ser como el querer divino de Dios. ¿Y cómo sé que es un querer divino de Dios? Si la naturaleza lo respalda. Porque en toda la naturaleza, dice San Pablo, está impresa el amor de Dios. Lo que la naturaleza no aprueba, Dios no lo aprueba. Entonces miremos el homosexualismo y el lesbianismo. ¿La naturaleza lo aprueba? No. ¿Cómo sé que no lo aprueba? Está en su palabra. El día que dos hombres teniendo intimidad tengan un hijo, le creo a la naturaleza. Sin mandarse a operar los desgraciados. Porque transforman la naturaleza. ¿Sí? Y el día que dos mujeres tengan hijos, entonces le creo a la naturaleza. Por tanto, la naturaleza no lo aprueba. Y como no lo aprueba la naturaleza, no es un querer divino de Dios. No es un querer divino de Dios. ¿La naturaleza aprueba el asesinato? No. La sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra a mí. Por tanto, la naturaleza no está de acuerdo. Ahí nos vamos dando cuenta de nuestros actos de voluntad. No, padre, es que no sé mucha ley, pero es que Dios habla en ti, Dios está en ti con la ley. Y está en Dios con el amor. Coloco otro ejemplo. Una señora que llegó y me dijo, padre, mi marido pelea conmigo porque no le hago de comer. Y digo, bueno, ¿por qué no le hace comer? ¿Qué le cuesta? Ay, padre, es que veo televisión todo el día. Me veo la novela aquella, me veo aquella, me veo aquella. Ay, son tan buenas, padre. Y le dije, para usted ver televisión es pecado. Por tanto, escoja una novela y quite las demás y atienda a su esposo. No corta y perezosa, pues le dijo al párroco. Mi párroco no corto y perezoso me regañó y me dijo, ¿de cuándo acá ver televisión es pecado? Y dije, me la voy a guardar la vieja. Un tiempo después regresó, padre, me quiero confesar. Le dije, yo a usted no la atiendo. ¿Sí?
Padre, es que mi marido está otra vez peleando. ¿Por la tele? Sí. Le voy a decir a su marido que le parta la tele en la cabeza. Un acto humano desordenado. Ver tele. Ver tele no es pecado, pero en ella ya está ¿qué? Está ¿qué? Desordenado, fuera del querer ¿qué? Ahora sí, ¿tenemos actos humanos desordenados? Sí. ¿Estamos fuera del querer divino de Dios? Sí. ¿Estamos transfigurando nuestros cuerpos? ¿Está mal? ¿Sí o los estamos? A ver, si muriéramos ahorita, ¿a dónde nos iríamos? Al purgatorio yo. Purgatorio. Nosotros escuchamos esa voz venir del cielo y mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo, ¿qué fue lo que dijo la voz? Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Es qué? Escúchenlo. 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 Él quiere reconstruir en nosotros eso, pero solo lo va a hacer si ¿qué? Si lo escuchamos, pero no van a misa. Si se van a misa están con el celular. O criticando al Padre. No quieren escucharlo. Van a un jaripeo allá en mi tierra, duran 3 horas al sol y llegan contentos y felices besándose en la casa, y van a misa que dura 2 horas y llegan enojados. ¿Cuándo lo vamos a escuchar? ¿Cuándo le vamos a decir a Él, transfigúrame, transfórmame, haz de mí un cuerpo glorioso? Glorioso. ¿Cómo lo va a lograr? Dios es tan hermoso y tan sabio. Dice, vea, ya voy a Jerusalén, les dicen a ellos, voy a morir, ya me acerco allí. Hablaban de la muerte que iba a pasar en Jerusalén. Pero antes de llegar a esa cruel muerte, ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Instituyó ¿qué? La Eucaristía, muy bien. Y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Muy bien. Es de Él, pero Él es hombre y Dios sí. A la vez. Por tanto, en la Eucaristía está completamente Jesús, como hombre, en todos sus actos humanos, porque Él es eterno, es Dios. Él es eterno. Es una sola Eucaristía, la del Jueves Santo. No hay otra Eucaristía. Y en esa nos introdujo a todos nosotros en su querer divino para ofrecernos al Padre. Y la única manera es reconstruirnos en el cuerpo. El que me come permanece en mí, lo mismo que yo permanezco en el Padre. ¿Se cuenta la intimidad tan profunda y tan grande? Permanece en mí lo mismo que yo permanezco en mi Padre. El que me coma tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Se cuenta el poder de Dios y hombre a la vez ahí. Por tanto, en la Eucaristía están todos los actos de Jesús, el poder de su resurrección, el poder de hacer milagros, el poder de su predicación, en sus sonrisas, sus alegrías, su querer divino. Pero como Dios, ¿por qué Dios? Decimos, tomamos el cuerpo, la sangre, el alma y ¿qué? La divinidad. ¿Y qué? Divinidad. Entonces en la divinidad está todo el poder ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces está todo Dios, el Dios eterno. Y como no hay separación de la divinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está Dios ahí. Y recibimos a Dios. Y es la única manera en que Él puede transfigurarnos. ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo en un pedazo de pan y en un poco de vino? Porque el vino, en las sustancias del pan y del vino, no le ponen resistencia a Dios para penetrar totalmente.
No tienen pensamientos propios. Por tanto, siendo Dios, puede transformarlo. Pan, llegar a ser Dios. Y dejar de ser pan para convertirse en Dios. En Dios. Pero no puede directamente en el ser humano. Porque los pensamientos humanos, ¿lo qué? Le oponemos resistencia. Y sí puede penetrar totalmente en nosotros para transformar, para resucitarnos el último día. Este cuerpo maldito, este cuerpo lleno de pecado, este cuerpo que se arrepintió, pero que tiene que arrepentirse, resucitarlo de la tierra el último día. Porque lo comió a él, se impregnó de él, vivió en él. Y acercarnos al Santísimo Sacramento, el altar, suceden los más grandes milagros. No es el Padre el que tiene el poder de los milagros, con el perdón de los sacerdotes. No es el sacerdote, no es el laico, ni son los dones y carismas. Eso sobra. Es el poder de Cristo Eucaristía en medio de nosotros. Es el mismo Dios con todo su querer divino y con toda su humanidad. Todo lo que hizo en la tierra lo puede realizar en el sacramento del altar. Todo. Coloco un ejemplo de una viejita que me contó ella y me hizo sonreír y reír esa mujer en la alegría de Dios. Llegó a su edad de 80 años y los 2 hijos que tenía se fueron al norte y la dejaron, la botaron a la pobre viejita. Le tocó para sobrevivir ponerse a lavar ropa por ahí una parte y en otra, así como viejita. Pero queda cieguita. Así que ella, médicos, como, ni nada, escuchó por ahí el chisme que alguien sanaba y se vino a buscar a Chilapa en parroquia el Señor que sanaba. Y llegó ahí al templo y como ahí está la oración al Santísimo, día y noche, ya vamos para 6 o 7 años, no recuerdo ahorita. Día y noche, ella llegó y preguntó a la señora, a los señores que estaban ahí, ¿dónde está el Señor que sana? Y le dijeron, siga derecho, ahí en el altar está. Y ella siguió derecho y llegó al altar, se subió, llegó al altar, y se volteó hacia ellos y dijo, aquí no hay un Señor. Y le dijeron a ella, está sobre el altar, el que está en el altar es el que sana. Ella llegó y tocó la custodia, lo miró y le dijo, quiero ver. Fue todo. Quiero ver. Cuando se volteó, miraba perfectamente que no era una aguja. A ver. Cuando hoy Jesús aparezca ahí, ustedes podrán decirle, quiero esto, Señor. Él está para reconstruir, sanar y liberar. Lo deseo. ¿O la voluntad humana es más fuerte que el querer divino? Porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere transfigurarnos, pero nuestra voluntad humana no. ¿Cómo voy a dejar de tomar? ¿Cómo voy a dejar el cigarro? ¿Cómo voy a dejar la amante? ¿Cómo voy a dejar aquello? No, sáname, Señor, pero yo no dejo de pecar. Voluntad humana más grande que el querer divino. No soy capaz de renunciar a mis deseos humanos. Deje de insultar en la casa, deje de llegar regañón, deje de llegar con frente, torcer, todo lo que sea, y el querer divino de Dios actuará. ¿Sí? Y si no, se quedará como Pedro, Santiago y Juan, viendo el resplandor, nada más viendo el resplandor, y dormidos. Si ellos hubieran aclamado al Padre en ese momento, si ellos hubieran doblado la rodilla y hubieran dicho, Señor, transfórmanos como a tu Hijo amado, ¿qué hubiera pasado? Pero no, nosotros estamos en una voluntad humana tremenda. Queremos que Dios nos sirva, pero nosotros servirle a Él no. ¿Y en qué quiere que le sirva, Señor? En ser buena madre, sonríe a los hijos. Deles tiempo a sus hijos. No los insulten, no los regañen. No los mande a la fregada. Decir a la chingada suena feo, pero no los mande allí.
No es querer de Dios. No asesine a sus hijos. No aconseje a nadie a abortar. No esté de acuerdo con eso. ¿Con qué cara me le presento? Quienes se le presentaron a Jesús renunciando a su voluntad humana reconstruyeron su vida. María Magdalena reconstruyó su vida. Y aquí hay menos que María Magdalenas. Y no la reconstruimos. La samaritana, que no era prostituta, reconstruyó su vida. Pero tenía 6 maridos. Y no era prostituta. No. Créame que no. ¿Qué había en ella? Un vacío de amor. Ella quería sentirse amada. Quizás el papá no le dio amor cuando niña, quizás tuvo un papá que le gritaba, que lo insultaba, quizás llegaba borracho el miserable, quizás nunca tuvo tiempo para ella y ella creció con vacío del amor del hombre. Y buscaba hombres para que le llenaran ese vacío y lo único que le dejaban quizás era hijos. Y la pobre tenía que seguir trabajando y alimentando al macho que tenía en la casa por querer ser amada. ¿Cuántos de nosotros mendigamos el amor? Y no porque seamos prostitutos o prostitutas, sino porque tenemos un vacío de amor. Pero no somos capaces de renunciar a ese deseo para entregárselo a Jesús. Como la samaritana. Aquí tiene mi cántaro. Este es mi querer humano, Señor. Porque hasta le echó el cuento al Señor. Oye, ve y llama a tu marido. No tengo. ¿Estamos tú y yo solitos? ¿Sí? Jesús vio el vacío de amor en aquella mujer. Si supiera quién es el que le pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua para nunca más tener sed de amor. ¿Cuántas mujeres no se sienten amadas por el marido? ¿Cuántos maridos no se sienten amados por la mujer? ¿Por sus esposas? Porque no están cumpliendo el querer divino del matrimonio. Porque se insulta, porque se han gritado, porque han peleado, porque se han herido, porque están llenos de resentimientos y buscan amor. Y sus cuerpos, en lugar de ser transfigurados, cada vez nos metemos más en el poder angélico. Y no nos transfiguramos en seres de Dios. En el Padre Nuestro dice, venga a nosotros. No dice nosotros ¿qué? No puede ir al reino de Dios el que no lo vive en la tierra. Olvídese. Esta samaritana transformó su vida. Mateo, el recaudador de impuestos, transformó su vida. Pedro transformó su vida. El único que no la transformó, ¿quién fue? Judas. Y así estamos nosotros como Judas, robándole los milagros a Dios, escuchando la palabra de Dios, pero no transfigurando nuestras vidas. Judas se salió hasta de misa. En mi parroquia le digo, ay, sálgase de misa. Al fin y al cabo, el primero que se salió terminó ahorcado. ¿Sí? Solo a través de la Eucaristía, la transfiguración de nosotros. Pero está la voluntad humana por encima del querer divino. Estamos como Pedro, delante de Él, en plenitud total de Él. Si nuestros ojos pudieran ver lo que sucede en el altar, si nuestros ojos pudieran ver lo que hay en la Eucaristía, miraríamos la divinidad de Dios y también su humanidad. Todo en el esplendor total. ¿Qué pasaría si nosotros nos pudiéramos tragar el sol? Nos quemamos. Nos convertiríamos en ¿qué? En sol, porque ¿el qué? Reflejaría a través de nosotros. ¿O no? Sí. Y Jesús es más que el sol.
muchísimo más que el sol, y lo comemos y no nos transfiguramos. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento de recibirlo a Él está inmediatamente la voluntad humana por encima del querer divino. Lo recibimos. Ay, Señor, sáname que me duele el estómago. Señor, tengo problemas. Señor, me ha apagado la luz. Señor, mi hijo es drogadito. Señor, mi viejo llegó borracho anoche y la amante desgraciada está por allá. Señor, yo. ¡Ey! No vino a sanarle sus problemas. Vino a reconstruir tu divinidad. El primer papa lo dijo. Cristo vino a divinizarnos. ¿Quién es el primer papa? Pedro. Si en la Eucaristía al recibirlo guardáramos silencio 15 minutos, silencio total, ni el coro debía cantar, porque es la plenitud de Dios en nosotros. El sí de Dios que debe unirse al sí de Jesús. ¿Sí? El sí de Dios unido al sí de Jesús. El sí de Dios que nos dio a su Hijo amado en la cruz y en la Eucaristía. El sí de Jesús que nos redime y sigue actuando y perdonándonos. El sí del Espíritu Santo que sigue santificándonos y llevándonos al Padre. El sí de María que sigue siendo el verbo en ella y en nosotros. Si en ese momento muriéramos a la voluntad humana y guardáramos silencio, Dios está en mí, te amo, Señor, te amo, y 15 minutos duráramos pensando solo en Él, seríamos transfigurados en poco tiempo. Pero no lo logramos, porque la humanidad sale inmediatamente. Satanás nos intuye inmediatamente a que digamos, hagamos 3 chozas. Necesito esto, necesito aquello, necesito esto, necesito aquello. Y entonces el Apocalipsis dice, he aquí que vengo a tu puerta y toco. Si me recibes, entro. ¿Y qué? Cenaré. ¿Y tú? Dice cuenta tan hermoso. Yo te doy mi divinidad y tú me das tu humanidad. ¿Y qué pasará? Y me quedaré ahí. ¿Y si no, qué? ¿Paso qué? ¿Paso de qué? ¿Paso de qué? De largo. Paso de largo. Y lo ha dicho el Señor a través de Oliva la Viviente Colombiana. He entrado a cloacas llenas de pudredumbre y regreso al Padre lleno de dolor y sufrimiento. No puede permanecer. Entra y sale inmediatamente. ¿Sí? Solo viene a condenarnos. Como dice San Pablo, el que recibe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, bebe su propia condenación. Hay que tener cuidado. Y me han llegado a decir, es que tengo el permiso de tal padre, así tenga el permiso de quien sea. Pero la palabra de Dios dice no. Y no puedo estar en contra de la palabra de Dios, Elías. Y los mandamientos de Dios dicen no. Y no puedo estar en contra de los mandamientos de Dios, Moisés. Primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y la obediencia es santa y sagrada. Y debemos obedecer a los sacerdotes. Siempre y cuando el mandato sacerdotal no sea un mandato para pecar. Pero si el mandato sacerdotal es un mandato para pecar, no tengo por qué obedecer. Si el Padre me dice, permanecerá 6 horas ante el Santísimo, ¿es mandato para pecar? No. No. Si el Padre le dice, nos vemos allí en el cuarto. Ay, Padre, ¿a qué hora? No. ¿Sí? Si el Padre le dice, oye, Padre, usted se confía, Padre, yo soy ladrón. ¿Sí? Hijo, la próxima vez que roba, tráigame dinero. ¿Debo obedecerle? No. Siempre y cuando el mandato obedezco cuando no es para qué. Por eso les digo a los que me dicen, es que traigo permiso de tal padre. Así traiga el permiso de quien sea. Esto dice lo contrario. Tomó dominio de todos los pueblos, lenguas y qué. Y naciones. ¿Estoy bajo el dominio de Cristo en mi pueblo, en mi lengua, en mi nación? ¿O estoy bajo el dominio de Satanás? La decisión es de nosotros.
no de Dios. ¿Los estoy dejando confundidos o qué? No. Es que los noto así como callados, como que... Quedamos pensando. Hace poco se acercó un muchacho, estaba en el retiro y me dijo, padre, ¿me puede bendecir los anillos? Y me colocó 2 anillos así para bendecirlos. Cuando iba a bendecirlos sentí que no debía bendecirlos. Eso que uno siente a veces, no. Y le dije, ¿para qué los quiere? Para mi novio y para mí. Y qué pena. No puedo bendecírselos. Padre, lo quiero mucho. No. ¿Va en contra de qué? De la ley de Dios. Si se los bendigo, después va y dice, mire, ya no los colocamos, nos los bendijo el padre Carlos. Y el demonio hace que se sientan hasta casados. Tienen que estar alerta. ¿Cuál es el querer de Dios y cuál es el querer humano, hijos? ¿Tenemos más actos divinos o tenemos más actos humanos? En ese querer de la Eucaristía, Jesús transfigura, hijos. No sabemos lo que hay en la Eucaristía nosotros aún. No reconocemos. Vuelvo a la viejita esta que recobró la vista. ¿Sí? 2 meses más tarde, algo así, la pobre viejita se cayó. Se le salió el codo. Se le corrió todo esto. El dolor era inmenso. Fue al hospital y el hospital les dijeron que tenía que pagar operación. Y una viejita, ¿dónde va a sacar dinero para pagar operación y volver a tal cosa? Así que quedó así, su dolor no lo aguantaba. Y ella misma me dijo, padre, vine y le pedí mal al Señor. ¿Sí? Vine, me le acerqué otra vez al altar y le dije, quítame el dolor. Y me lo quitó, vean, no me duele nada, no me duele nada, no me duele nada, no me duele nada. Pero el brazo no me lo enderezó porque no le dije, enderéceme el brazo. Y le hace la tercera petición, después regresa. Ve que con su bracito así no puede lavar. Le es difícil. Así que vino otra vez al Señor y le dijo, Señor, necesito a alguien que me cuide. No pasaron 15 días y se encontró un viejito de 84. Viudo, con buen dinero. Y me lo trajo y me lo presentó. Y el viejito me dijo, padre, yo la amo. Ella también me ama. Me la llevé a vivir en mi casa. Ella vive en cuarto aparte, yo duermo en cuarto aparte. Nos respetamos, porque los dos queremos que ella llegue de blanco al altar. La cuida. Dice, tengo dinero. Ella dice que se siente inservible porque solo me llevó por ahí a lavar los trastes, me dio a arreglar mi cuarto, así nada más. ¿Sí? Y yo digo, no necesitamos más, pagamos una muchacha que nos ayude, ¿sí? Pero ella dice, ella es que yo quiero ser esposa, yo quiero atender, yo quiero que él se sienta que yo puedo servirle y que no le estoy robando, ¿sí? Dese cuenta, el marido le dio a 80 y tantos años. Le sanó la vista, le quitó el dolor, le dio marido. ¿A quién se lo pidió? A Jesús. ¿En dónde estaba la fe? ¿En dónde estaba la fe? En ella. ¿Qué dice Jesús? ¿Según qué? ¿Según qué? Tu fe. ¿Tu querer humano está por encima de mi poder y mi divinidad? ¿O vas a creer que yo puedo transformar, quitar, sanar? Ponme tu fe y yo actuaré. Soy Dios. Me comes. Soy Dios. Vivo en ti. Soy Dios. Y entonces, si nos dejamos transfigurar por Él, hijos, podemos vivir en el querer divino de Dios. Y en cada lugar donde vayamos será un Cristo. Porque Él no regresaría al Padre. Él permanecería en mí. Y es lo que se llama, o lo que yo me atrevo a llamar, la octava
santidad. Santa Teresa de Jesús y todos fueron a la séptima morada, pero hay una octava para mí. La séptima morada es cuando el alma se enamora tanto, tanto, tanto de Dios que el alma no resiste el cuerpo, sale y hasta se casa con Dios. Hasta se casa con Dios. La santidad que está dando Dios hoy es diferente. Los santos antiguos se forzaron, hasta se pegaban con alambre y latigazos y cosas de todo. Hoy no. Hoy el Señor simplemente quiere hacer que Él se enamore de nosotros. Lo comparo con la Virgen. La Virgen vivió tanto en el querer divino de Dios que no tuvo voluntad humana. Ella renunció a la voluntad humana. Vivió solo bajo la voluntad divina de Dios. Y aceptaba todo lo que venía como un querer de Dios. Supo ser esposa. Obedeció a José, que era menos santo que ella. José llegaba y le decía, María, nos vamos porque van a matar al niño. Y ella le decía, ¿y eso por qué? ¿Quién se lo dijo? No me lo dijo a mí. Como tú digas, amado esposo. Y se iba. ¿Sí? Y dejaban casa, dejaban todo. Y ella obedecía a su esposo. Porque la palabra de Dios dice, mujeres, estén sujetas, ¿qué? A su marido. Y usted se pregunta, ¿y cómo estoy sujeto a un borracho? Y entonces miremos el querer de San José. El querer divino de San José, el querer humano de San José, se unió al querer divino de Dios. San José quiso responder perfectamente al cuidado de ese niño y de esa mujer. Por tanto, las decisiones de José las actuaba Dios en él. Y si en el matrimonio se logra eso, que el hombre responda perfectamente al querer del matrimonio, y la mujer responda perfectamente al querer del matrimonio, la voluntad de Dios se realizará. Y entonces los hijos serán, ¿qué? Perfectos. Pero cuando nos salimos de ese querer, cuando no nos dejamos transfigurar en ese querer divino de Dios, entonces viene la voluntad humana intuida por el poder angélico. Los culpables somos nosotros. No es Satanás. Él nos pone la tentación, pero no puede obligarnos. Y por eso la Santísima Virgen, al renunciar a eso, vivió bajo el querer divino siempre de Dios. Siempre de Dios. Ella sabía que Dios amaba la pureza. Y ella le había entregado la pureza a Dios. Su virginidad y todo su poder, todo, su voluntad, todo. Señor, me entrego a ti para servirte solo a ti. Por eso cuando el ángel le dijo, María llena de gracia, el Señor es contigo, todo, y le dijo que iba a ser la madre del Salvador, ella le preguntó, ¿cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? La Virgen fue capaz de colocar la pureza por encima del mandato del ángel. Tenía que someter al ángel a prueba. Y cuando el ángel dijo, no se preocupe, el poder del Altísimo descenderá sobre ti, el hijo que van a hacer de ti será santo. Ahora sí pronunció el fía, hágase tu voluntad. Y renunció a todo viviendo en ese querer de la voluntad de Dios aquí. Y se sometió al querer de la voluntad de Dios en su esposo. Se sometió en todo, sin romper la ley de Dios. Nosotros, ¿por qué hemos fracasado? Porque no nos hemos dejado transfigurar y rompemos y aniquilamos la ley. Si yo les preguntara cuántas mujeres acá, casi digo viejas como en mi pueblo, ¿cuántas mujeres acá le gritan, insultan a su marido? No me levanten la mano porque son más de la mitad. ¿Sí? ¿Cuántos maridos están respondiendo al querer divino de Dios en el hogar? ¿Cuántos empleados están respondiendo al querer divino de Dios como empleados? O cuando el patrón se va, ese viejo desgraciado tiene tanto, hagámoslo tanto, ya no lo voy a trabajar hasta que venga. Paz, me salí ya. Y por eso no somos transfigurados. Jesús transfiguró ya un cuerpo. Quiere transfigurar su cuerpo, nuestro cuerpo. Y solo lo puede lograr a través de ¿qué? De la Eucaristía. El poder y total de Dios. ¿Y cuántos no comulgamos? ¿Para qué me caso? Vivo en Amaciato. ¿Para qué?
Nos contentamos con de pronto engaños del mal. Yo llegué en mi parroquia a reunir a los servidores y les dije, me renuncian a todos los dones de Dios. Porque cuando ustedes quieren amar más al don que a Dios, están saliendo del querer divino de Dios. Y lo dije a la colombiana, están orinando fuera del pote. Porque no puedo poner ni siquiera el don por encima del Señor. Por eso es Él quien sana, Él es quien libera, Él es quien hace todo. No necesito sino pedirle a Él, intercedo ante Él y Él ejecuta todo. Pero la gente es tan, que está el Santísimo acá y el Padre acá o la señora que tiene dones allá y todos están con la señora. Y el Señor solo. ¿De dónde estoy colocando el querer divino? Para reconstruirlo. Estoy con la voluntad que humana. Y a veces pueden llegar y no dejar dormir al pobre padre Javier. Padre, ayúdame, anoche tuve una noche súper mala, padre. Levanta, ayúdame ya, padre, por favor, ayúdame ya. Levante el chorótica, esté el sagrario, vete al Señor. ¡Pam! No soy tu Dios, soy servidor. Se enoja un poquito la gente, pero vale la pena. ¿Sí? Vale la pena. Se enojan, sí, pero vale la pena. Como una señora que llegó por allá de unas 2 o 3 horas. 2 casos les voy a colocar, dése cuenta cómo el querer divino de Dios actúa. Ella llegó, yo salía y me dice, padre, vengo súper enferma, vengo que la atienda. Le dije, nunca atiendo a nadie si no me permanece 1 hora ante el Santísimo. Así que permanezca la hora ante el Santísimo. Voy a los ranchos, son las 7 de la mañana, llego más o menos a las 12 o 1, la atiendo. Sí, padre. No llegué a las 12, 1, llegué a las 2, así que llegué con hambre, me senté a comer, se me olvidó la bendita señora, salí a visitar a otro enfermo. Cuando tocaron para la misa dije, la señora. Y ya esa se fue. Y entré a misa y la vi ahí. Pobre señora, Dios mío, lleva ya, duré en la misa como 3 horas, terminé como a las 8, tanto. Dije, pobre señora, oró más de 12 horas ante el Santísimo. Así que tenía remordimiento de conciencia. En bien terminé la misa, la mandé llamar. De a primero a ella que a todos. Porque ella está todo el día esperando para escucharla. Cuando entró a hablar conmigo, me dice, padre, ya no lo necesito. ¿Sí? Pero esperen, les comento que escuchó ella. ¿Sí? Cuando usted entró a misa, escuché una voz muy delicada que me dijo, no te preocupes, mi hijo ya te ha escuchado. Pero fue después de 12 horas frente a él. Mi hijo ya te ha escuchado. Ella tenía cáncer en el colon. Le habían quitado parte del colon. Le habían hecho una operación acá donde le coloco una bolsa que no sé cómo se llama. Bueno, esa cosita que no puedo pronunciar. ¿Sí? Y la traía ahí. Durante el día se cambió la bolsa. Ella regresó a casa. Se acostó normal. 2 horas más de camino. Al otro día le dio deseo de ir al baño. Y dice, ¿qué está pasando? Fue al baño y hizo del baño. Se asustó tanto que salió corriendo y se fue del médico. Doctor, no sé si se soltó la tripa, no sé qué pasó, pero me pasó esto. El doctor le examina y le dice, señora, ¿quién le hizo una perfecta operación y quitó todo el demás cáncer? ¿Dónde fue? Dese cuenta lo que hizo el Señor. 12 horas recostó ante el Santísimo. Si yo la hubiera atendido, la pobre todavía tendría la bolsa. Pero fue Él. Él escucha. Él desea. Dios tiene más deseos de vivir en nosotros que nosotros en Él. Pero no lo atendemos.
Porque cada nada pecamos. No ejecutamos nuestros actos de amor como debemos hacerlos. Y otro caso que me llamó la atención, y este sí lo voy a nombrar, pido disculpas porque voy a decir lo que el Señor me dijo. Terminaba la misa de la mañana, ¿sí? Tocan la puerta un señor altísimo con otro, ¿sí? Y me dijo, ¿usted es el brujo? Y le dije, no, soy el sacerdote. Ah, es que me mandaron que usted puede decirme quién tiene mis 30 vacas que se me perdieron. Le dije, mire, yo no sé quién tendrá sus 30 vacas, no soy brujo. ¿Sí? Y ya me estaba sacando ese coraje. Le dije, pase por favor. Y entró el amigo también. ¿De dónde viene? Digo, acá de la sierra, 4 y tantas horas de la sierra. ¿Sí? Se me perdieron mis vacas, 30 vacas hace un mes. Las he buscado, no las he encontrado. Es lo que tengo para vivir. Con eso vivo, con eso doy para mi casa. Bueno, el pobre contó toda la historia como para que yo le volviera las 30 vacas. Y yo, ni tengo una siquiera. ¿Sí? Si hubiera tenido 30, se las doy con todo lo que me dijo. Aquí están las 30. ¿Sí? Y siguió así hablando el Señor. Y ya cuando le dije, vea, yo sé quién sabe quién las tiene, pero lo único que yo sé que usted tiene es que usted tiene amante. Eso sí sé, que usted está engañando a su vieja, que usted es borracho y le pega a su vieja, y que usted es una calhueta y usted también está haciendo lo mismo. Eso sí lo sé. Pero ¿quién tenga las 30 vacas? No lo sé. Pero sé quién sabe. Y lo llevé ante el Santísimo. Le dije, vea, ahí está el Señor Dios Todopoderoso. Él sabe quién tiene las vacas. Y el Señor me dijo, ¿y quién es Él? Dios. Y me acompañaste a ayudarles la oración. Se arrodilló así delante de Dios. Y la oración fue sencilla. ¿Sí? Yo no sé si es verdad que está ahí, pero dejémonos de chingaderas. No sé qué chingados me quitó las vacas. ¿Sí? Y yo vivo de eso. Y si no me devuelven, ¿de qué chingados voy a vivir? Así que déjese de chingaderas y devuélvame las vacas. Y yo, Dios mío, ¿qué está diciendo el Señor? Pero tenía que dejarlo ahí. ¿Sí? Se paró, ¿sí? Y me dijo, ya le dije. ¿Ahora qué? Y le dije yo, ahora esperar. Y se fue a la casa, se despidió y solo le dije, si encuentra las 30 vacas, me avisa. Ahí me entró el deseo del chisme. Y después de mandarlo a la chingada, se muere en el camino. Era Dios. Pero es un campesino, un día no sabía orar. Y se expresó como podía. 15 días después, antes de las 5 de la mañana, lo tenía en la puerta. ¡Padre! Ay, Dios santo. Me asomé así por la ventana y dije, el Señor de las vacas. Con tal de que no venga a chingarme esta... Ya, y espere un momento. ¿Sí? Ahorita en la misa, espere un momento. ¿Sí? Me bañé, me cambié, ya lo bajé a saludarlo después de media hora mínimo. Ahí estaba todavía en la puerta. ¿Sí? Y dijo, vengo a decirle, ¿sí?, que ayer regresaron las 30 vacas y no sé de dónde chingados regresaron. Y entonces le dije, vaya, dele gracias al Señor, ahora sí. Y se fue y se postró de rodillas. Dijo, gracias, ahora sí sé que usted es el chingón. Yo dije, híjole, otra vez. Fue su oración, ¿sí? Yo dije, me voy a revestir para la Eucaristía. Y entonces me dijo, y a usted le quiero decir que voy a dejar la chingada del amante. Porque después de eso, ese sí es el Señor. ¿Se da cuenta Dios lo que hace? Hasta devuelve 30 vacas para que dejemos de pecar. ¿A cuánto Dios nos ha hecho un milagro y seguimos pecando?
¿O no? Sí. Levánteme la mano, ¿quiénes de ustedes? ¿Se da cuenta? Así que dejémonos y reconozcamos que solo Él lo hace todo. Y reconozcamos que estamos fuera de su querer divino y que debemos introducirnos en ese querer divino de Él, en su divina voluntad, y preguntarnos: ¿cómo soy yo como hermano, como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como empresario? ¿Tengo actos de amor que me identifiquen en el amor perfecto del Padre? ¿Mi ley es de amor? ¿Vivo en su querer divino? ¿Estoy dejando transfigurar mi cuerpo? Vivir en el querer divino de Dios es tener actos de amor y dejar de ¿qué? De pecar. De pecar. Le decía yo el sábado, creo que no, el viernes por la noche, al Señor: Señor Dios mío, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Y vino a mi pensamiento: porque tu voluntad humana es más fuerte que mi querer divino en ti. Y sí tiene razón. Mi deseo humano es más fuerte para pecar que mi deseo de no pecar. Por tanto, mi querer humano lo coloco por encima del querer divino. A ver cómo estamos todos nosotros. Vienen a que Dios los sane. Muy bien. Yo prefiero que regresen a casa cojos, paralíticos, ciegos, sordos y mudos, pero con una voluntad inmensa de dejar de pecar. Dejar a Dios actuar en la vida. Dejar que Dios actúe en su querer divino. No puedo separarme de la cruz, del dolor, pero eso me sostiene si me mantengo presente en la Eucaristía. Y Dios actúa. Porque de pronto la enfermedad que yo tenga, el mal que yo tenga, Dios lo ha permitido para evitar que yo siga pecando. No lo sabemos. Pero Dios jamás permite una cosa si Él no va a sacar de eso un bien. Porque Él es papá. Y como Padre desea que todos nos salvemos. Por eso la misma palabra dice: solo se pierde el hijo de la perdición, de la condenación. Es decir, el que ¿qué? El que quiera. El que no quiera reconocer que necesita ser salvado. Ese se pierde. El que en su voluntad humana es más fuerte que el querer divino. Coloco el ejemplo: soy alcohólico, es más fácil. Los alcohólicos que dicen: yo dejo esto cuando quiera, eso es mentira. Porque jamás se puede dejar ese vicio si no me someto a Alcohólicos Anónimos y enfrentar mi humanidad. Si no reconozco que perdí mi juicio. Primer paso. Si no reconozco que solo un ser superior puede sacarme allí. Segundo paso. Tercer paso, si no le entrego mi voluntad a ese ser superior. Cuarto paso, si no hago un análisis moral de todos mis pecados. Quinto paso, si no confieso delante de otra persona y de Dios el origen exacto de mi pecado. Sexto paso, si no pido humildemente y trabajo los defectos de carácter. Séptimo paso, si no pido humildemente a Dios que me libere de los defectos de carácter como me liberó de los vicios. Octavo paso, si no analizo diariamente mi vida. Noveno paso, si no pido y no reparo los daños. Décimo paso, si no pido disculpas inmediatamente en bien falle. Décimo, 11 paso. Si no medito y lloro continuamente a Dios. Y dice Bill, si no regresa a la iglesia, sea la que sea, porque es alcohólico, regrese allí, ore a Dios y reconcíliate en la iglesia.
no puedo sanarme. Y 12 pasos, no puedo dar la mano si no he cumplido los anteriores 11 pasos. Ese libro de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, me enseñan a reconstruir la voluntad de Dios en mí. Y lo escribió un alcohólico para que nadie diga, fue que fue un santo que se lo dio. Sí. Para que digan, mire, esto es. Y así voy transfigurando, ¿qué? Si voy nulificando mi pecado, ¿qué pasará cuando muera? ¿Qué le pasó al cuerpo del Santo Padre Pío? Incorrupto. ¿Por qué? Porque estaba puro. No pecó. No se lo llevaron al cielo como hicieron con la Virgen María. ¿Por qué? Porque como humanamente falló. Y ella no falló. Por eso dice el Salmo, no dejará que su cuerpo de su siervo conozca la corrupción. No va a podrirse. Pero nosotros ya volemos antes de morir. Y nos estamos pudriendo en vida. Transfigurémonos, hijos. Les dejo hasta ahí. Transfigurémonos. Cada uno luche en su casa. Yo tengo que transfigurarme. Yo tengo que ser digno hijo de quién. De Dios. ¿De quién? De Dios. ¿De quién? De Dios. ¿De quién? De Dios. De Dios. Muy bien. Ahí termino. Ahora otra cosa por otro lado. Mañana 7 de agosto se está haciendo una campaña de oración para los que quieran. 2000 Ave Marías. 2000 Ave Marías ofrecidas a Dios en reparación de los abortos de esta ciudad y del país de México. Ofrecidas a Dios en reparación de los daños causados al corazón de María y al corazón de Jesús y de María. 2000 Ave Marías sin Padre Nuestros. Dios te salve María. No como se rezan a los muertos, sino a los vivos. A los muertos le reza Dios salve María, Dios te salve María. ¿Entendido? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Se pide que se empiece a las 10 de la mañana y se termina más o menos a las 6 de la tarde. Son 8 horas. Puede ser que una persona no las pueda hacer las 2000, las 8 horas, pero pueden formarse por grupos. Por grupos. Oye, aquí en este templo, tal grupo de tal grupo a tal hora, tal grupo a tal hora, tal grupo a tal hora. Llevamos 240, llevamos tantas, ¿sí? Lo importante es rezar 2000 Ave Marías, pero si se reunieran 2000 personas y rezáramos durante todas las 2000 Ave Marías, ¿cuántas Ave Marías serían? ¿Cuántas serían? Hay que hacer actos de reparación a Dios y ustedes que están en esta ciudad más que los que estamos afuera. Más. No olviden la sentencia de Dios que dio a través de los demonios. Maldito sea México. ¿Sí? Hay la maldición de Dios sobre México. Por cada aborto permitiré por el crimen organizado un asesinato sobre la tierra o un secuestro en México. ¿Y qué es lo que estamos sacando ahorita? Leyes para la marihuana y para que se apruebe tal cosa. Y todos callados. ¿Por qué no utilizan ahora sí el bendito Face o lo que sea, todos esos medios de comunicación? Estamos en desacuerdo. Ta. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué permanecimos mudos? Van más de 100,000 abortos en esta ciudad. Y lo hicieron que para favorecer unas cuantas viejas sinvergüenzas que morían por no tener un hijo. Y la ONU acabó de decir
que el aborto ya no es un derecho de la mujer ni de ningún ser humano. No es un derecho. Es una persona y no hay derecho de abortar ni en violación ni en el país que se esté muriendo de hambre ni nada. El niño tiene derecho a nacer. Es voluntad y querer de Dios que nazca. De 100 mujeres que violan, entre 2 a 5 quedan embarazadas. ¿Y por qué quedan embarazadas? Porque Dios sabe que a través de ese niño esa mujer puede recuperar las heridas que le causaron. ¿Sí? En mi parroquia tengo un caso, aquí puedo comentar el caso, si lo digo allá van a saber quién es, aquí no van a saber quién es. La muchacha se fue a Estados Unidos y fue violada por uno de esos allá de... ¿sí? Violada. Ella regresó a casa, así se dio cuenta que estaba embarazada, le pidió a la mamá abortar y que le ayudara y la mamá dijo, no, ese niño nacerá. Cuando ella tuvo el niño se lo regaló a la mamá y dijo que nunca quería saber de ese hijo. La mamá dijo, está bien, yo lo cuido. Ese niño creció, cuidó a los 2 abuelos en su vejez, le dio entierro a los 2 abuelos en su vejez, es un gran hombre, tiene esposa, tiene hijos, ahorita la mamá tiene cáncer y ¿quién cree que le está cuidando? Él. Y ella le ha pedido perdón a él y le ruega a él, dime mamá. Y él le dice, sí, pero a lo que yo saca mi corazón, hace poco se me acercó y le dijo, padre, ya pude decir mamá a mi mamá. Si Dios no hubiera sabido que ese niño traía esa misión especial, no lo hubiera dejado ¿qué? Vivir. Concebir. No hay derecho alguno. No hay derecho alguno. Así que Dios está enojado. Contra Colombia Dios pronunció una maldición. ¿Sí? Y no la maldijo tanto como México. Colombia le dijo, sí, eres una prostituta. Pagas a tus amantes y te prostituyes. Sangre correrá por tus calles. Pero te llevaré al desierto, te haré mía, y las naciones te reconocerán como el país de los sagrados corazones, y te tomarán como ejemplo. Y yo he visto por tele que han tomado a Colombia como ejemplo. Otra vez un regreso a Dios. Pero sobre nosotros la sentencia es dura. ¿Qué sacan con orar ustedes por los crímenes, por los secuestros, por el sicarismo? Dios no nos va a escuchar mientras no hagamos actos de reparación por el aborto. La sentencia es esa. Hasta que se quiten las leyes del aborto, yo escucaré a México. Es una sentencia dura. No dudo que venga un temblor y acabe esta ciudad. No lo dudo. Que Dios permita muchas cosas aquí. Alguien me preguntaba, ¿por qué hace 8 años que no venía? Porque no quiero morir en ella. Pero hay que levantarnos las voces. No podemos quizás hacerlo ante el gobierno, pero sí podemos hacerlo ante el sagrario. Orando, suplicando a Dios que quite la voluntad humana en los que nos gobiernan. Porque es pura voluntad humana. ¿Sí o no? Sí. ¿Es para ganar más votos y miles de cosas voluntad humana? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo permitimos. Entonces mañana, los que quieran, no le digan al Padre Javier, ¿cómo vamos a hacer las oraciones? No. Yo me vine en mi parroquia y les dije, ya lo dije, ustedes verán cómo lo hacen. ¿Sí? También. Pero si lo hacen delante del sagrario, será un poder tremendo. Porque es delante de la plenitud total de Dios. El sagrario es la plenitud total de Dios. Delante de Él. Que solo hay 7 personas, pues uno cada hora. Y así van completando las 2000. Que hay 20, nos vamos a repartir las horas entre las 20. Que por barrios, nos vamos a unir por los barrios. Yo le dije a mi barrio, lo dije en mi pueblo, el sábado,
el domingo cuando fui a la reunión para despedirme ya de ellos, me dijeron, padre, ya tenemos organizado. ¿Sí? De tal hora a tal hora tal barrio, de tal hora a tal barrio, de tal hora a tal pueblo. Los pueblos están organizados también por barrio. Vamos a exponer el Santísimo, ¿sí? Vamos a orar el Sagrario, ¿nos permite? Sí. Y vamos a orar a Dios por esta ciudad en reparación. Solo en Ciudad de México más de 100,000 abortos. Imagínense todo lo demás. Le pedimos a Dios, quítame el dolor de una pierna o quítame el cáncer, pero no hemos reparado en el dolor inmenso, hijos, de Él. El año pasado fui a Inglaterra, perdón que me demore, pero toco también lo del aborto, y vino una mujer a hablar conmigo en el aeropuerto inglés. Ella no es católica, o no era católica, ahora sí es católica. Un día estando lavando los trastes, se le apareció la Virgen María a ella, dice que una mujer muy resplandeciente, hermosísima, y le dijo, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Cuál virgen sería? No hay lugar a dudas, ella, por quien se vive. Y ella la miró y le dijo, ¿quién eres tú? Y ella dice, soy la madre de Dios. Y ella le dice, no te conozco. Y la Virgen sonrió y le dijo, Patricia, hija mía, yo a ti te conozco y eso basta. Yo sí te conozco. Te tengo una gran misión. Y dijo, ¿qué misión? Después te la diré. Tengo que irte educando en la fe católica primero. Y le fue educando en la fe católica, ¿sí? La mandó a estudiar. Le tocó estudiar catequesis hasta que recibió el doctorado en catequesis. Le falta, bueno, ya lo recibió este año, le faltaban 6 meses para recibir doctorado en teología. De 60 años esa mujer, hoy tiene 70 y feria. Y la mandó a estudiar el Señor para defenderse ante los sacerdotes y obispos y todo el que tocara hablar. Y ya llevan como 2 o 3 libros que están como así de grandes. Y entonces ya se le aparece San José y le dice, yo quiero ser el padre de todos los niños abortados, porque yo sí sé ser padre de los que no tienen padre. ¿Sí? Yo sí sé ser padre. Y María dice, yo soy la madre de todos los niños abortados. Y Jesús se le apareció y dijo, yo soy el niño abortado. Yo soy el que estoy siendo asesinado en el vientre materno. Yo. Entonces la misión de ella es pedirle a la iglesia que el 28 de diciembre declare santos, mártires a todos los niños abortados que han habido sobre la tierra. Mártires a todos. Y convertir el vientre materno, que ha sido un cementerio, convertirlo en un lugar de martirio y de santificación de los niños. Y convertir la asesina en una madre de un mártir. Porque así se lo dice, convertir a la asesina o al asesino en una madre o padre de un mártir. Que se cuente el amor de Dios hasta dónde va. Y ella le fue tocando y todo ante el Santísimo Sacramento del altar. La mandó a la iglesia la primera vez y ella dice, nunca he entrado a una iglesia católica. Dijo, entre. Dice ella, me quedé en la última banca. Cuando entró el sacerdote, era resplandeciente en luz. Era Jesús. Y yo le dije, ¿Jesús? Y la Virgen me dijo, sí, es mi hijo. Es mi hijo. Cuando el sacerdote estuvo explicando, del sacerdote salían llamas de fuego que se posaban en la gente. Pero en unas era una llamita pequeña, en otras llamas grandes, y en otros no se posaba. Y le dice, ¿esto qué es? Y le dijo, es el pan de mi palabra que es entregado. Solo entra en los corazones dispuestos a recibirme. En los que no, no. Y ella escuchaba coros y coros y coros. Y vio que la iglesia desapareció y era el cielo. Y dije, ¿esto qué es, Señor? Y el Señor le dijo, entrar a la Eucaristía es entrar al cielo. Y ella cayó de rodillas. Y dijo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los católicos no escuchen la misa de rodillas? Y el Señor le dice, es que todavía no han entendido la grandeza de la Eucaristía. Tan inmensa. Jesús bajó en un momento hacia ella, niño, dice, tómame en brazos. Y lo que el sacerdote decía, ella lo escuchaba en el oído con Jesús, niño. Dijo, le hice igual. Dijo, sí, yo hablo a través de él. Cuando el sacerdote iba a consagrar, Jesús le dice, me voy. Se mete en el pan, lo mismo que hizo con oliva, y se mete en el cáliz, niño, niño.
Y le dijo, ¿por qué niño? Y le dice, es que yo estoy todo en el pan, todo en el pan, todo. Es toda mi humanidad y es toda mi divinidad la que entrego. Todo. Y entonces le dijo, te voy a llevar a la escuela del Santísimo Sacramento del altar. Y ella le tocó inscribirse en una universidad. Pero antes de ir a la universidad, agarraba el libro que iban a ver en la universidad para estudiar, para ser doctora. Dese cuenta que la llevó a ser doctora, ¿sí? Entonces se iba al Santísimo y el Señor le dijo, consiga hombres que quieran estudiar esta universidad también contigo. Y ella consiguió. Y se iban todos al Santísimo y leían todos 1 hora ante el Santísimo, orando al Santísimo, y luego abrían el libro y leían la lección. Y luego se levantaban al frente y uno por uno lo que aprendió lo explicaba a los demás. Y diario abrían la misma lección todos, sin saber cómo. Y recibían conocimiento diferente. Entonces el Señor le dijo, mi palabra es agua viva que fluye. Si un sacerdote explica, y si ahorita se para el Padre Javier, el Padre Javier también, el Padre Manuel, y explican la palabra, van a explicar otra cosa de lo que yo dije. Y entrará a los corazones porque es agua ¿qué? Viva, 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 totalmente viva. Y le fue enseñando así a ella. Y entonces lo que ella aprendía en la lección se lo preguntaban en la universidad. Y en la universidad a veces le aparecía la Virgen o Jesús o San José y sonreía y le decía, ¿te das cuenta que va pasando? Es que yo soy el maestro. Ella le tocó prepararse para recibir la comunión, cambiar de religión, confesarse, pasar cartas, pedir a la iglesia que quería ser católica, pedir todo en la iglesia católica. Lloraba cuando iba a misa, lloraba el no poderlo recibir a Dios. Y le decía, Señor, ya yo quiero confesarme, yo ya quiero estar en gracia contigo. Mire, te hablo, tú me escuchas, la Virgen me escucha, San José, yo los veo, ¿por qué no puedo recibir? Y Jesús le decía, no, porque aún no ha vivido mi sacramento, el perdón de los pecados. ¿No podía Jesús perdonárselo a esa mujer? ¿No podía Jesús darle permiso a esa mujer para comulgar? Era Dios, pero no se lo dio porque iría en contra de ¿qué? De su ley y de su palabra. ¿Y quiénes somos nosotros para transformar su ley y su palabra? ¿Se da cuenta cómo nos enseña a través de esta mujer? Y le mandó a hacer una cruz. Ella trabaja en la joyería. Entonces le mandó a hacer una cruz. Y en la cruz por un lado hay un niño crucificado. Y por el otro lado un niño resucitado. Y dije, esta es la inocencia crucificada. Al voltear la cruz, la inocencia resucitada. Y solo se quedan los abortos, dice Jesús, no. El alma cuando llega al cuerpo humano es inocencia pura. Inocencia pura. Y cada vez que peca, el humano crucifica el alma, inocencia crucificada. Y cuando se reconcilia con Dios y perdona, es inocencia resucitada. A ver, ¿ahorita tienen inocencia crucificada o inocencia resucitada? ¿Estamos confesados? ¿Estamos en el querer de Dios? Y esta mujer tiene esta gran misión. Hay que orar para que la iglesia escuche. Los papeles se los pasó en los últimos años ya de Juan Pablo II, en el último año. Los tomó Benedicto, ya lo están estudiando los grandes teólogos. Ella dice, espero la respuesta de Benedicto, pero ya ahorita ya es Francisco. Imagínense cuando la iglesia diga, todos los niños abortados son mártires. Sería el día en que la iglesia tendría más que. ¿Cuántos santos tendría esta ciudad? Entonces las oraciones de ellos en el cielo llegarían sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. Mientras la iglesia no proclame estos niños santos, los niños no pueden orar por nosotros aunque estén en el cielo. Porque decimos, creemos en la intercesión de ¿qué? ¿En la comunión de qué? ¿De qué? Mas los que están en el cielo, aunque sean santos, y la iglesia no los proclame como santos, no baja la oración sobre nosotros. En sentido general, puede bajar en sentido ¿qué? Particular. ¿Sí? Tenemos el Día de Todos los Santos. En sentido particular ahí agarra a todos los que son santos.
Pero si la iglesia dice, los niños abortados son mártires, el dolor de ellos en el vientre materno, cuando los trozaban, cuando les echaron el líquido salino, cuando los sacaron, les quitaron el cordón umbilical para que murieran desangrados, cuando les hicieron algo para que murieran, todo el dolor de ellos sería asociado automáticamente a la gran pasión de Jesús para la redención de nosotros y santificación de nosotros. Mientras tanto, ahorita es dolor perdido, sacrificio perdido. Debemos orar por esta causa. Nada le cuesta a la Santa Madre Iglesia decirlo. Automáticamente Satanás, ¿qué haría? Fuera. Dejaría de decirle a los políticos y gobiernos que inculcaran esa ley, porque sabría él que sería ¿qué? Un santo. Y él se daría cuenta que no funcionaría, como le pasó al principio. Al principio mató mártires, gente creyendo que así acababa la iglesia. Y se dio cuenta que no le funcionaba, que antes se hacían más grandes en el cielo y él iba perdiendo. ¡Ay, no, así no sirve! Así no sirve. Entonces neguemos a Dios. Entonces se dio cuenta que no servía. ¡Ay, no sirve! Siguen creyendo en Dios. Entonces ahora nos dio el último ataque. No le hagan caso. Sí existe, pero es misericordioso, todo lo perdona. No existe el infierno, no existe el purgatorio, haga lo que se dé la gana. Utilice tu voluntad humana. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La gran apostasía. Mañana, los que quieran, los invito. Los que quieran, los invito. ¿Sí? ¿2000 qué? Aves María. ¿En reparación de qué? De los niños abortados. Del dolor causado por los abortos. ¿A los sagrados qué? ¿De quiénes? De Jesús y de María. Y también pidiéndole a Dios Padre perdón por ese aborto. Padre, ¿y los bebés que se vienen solitos? Eso es diferente, madre. ¿Ah, sí? Cuando el aborto se viene automáticamente es por naturaleza, porque Dios quiso, es por voluntad divina. Entonces ahí no hay pecado. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Sí. ¿La pastilla del otro día es pecado? Sí. 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 Es abortiva. ¿Sí? Los métodos de planificar son microabortos. ¿Sí? Alguien me decía, padre, la pastilla del otro día no puede ser pecado. Y le dije, hágame esto. Y agarré una semilla, eran unas semillas de naranja. Siémbreme estas semillas de naranja en ese matero. Y mañana viene otra vez. Y la sembró. Y al otro día vino. Padre, ya vine. Ahora va y sáqueme las semillas. Y las sacó. Le dije, ¿nacen esas semillas que sembró? No, padre. ¿Por qué? Porque las saqué. Le dije, esa es la pastilla del otro día. Esa es la pastilla del otro día. Es sacar la semilla. Padre, pero es una semilla. No es una semilla. Es un naranjo. ¿Sí? No, padre, déjame una semilla ya. Y llegó y me dio una semilla. Cuando brotó el naranjo, le dije, ven, ¿qué era? ¿Era semilla o era naranjo? Era un naranjo, padre. Ah, entonces. No es un montón de células como dicen los tontos. Es un ser humano. Todos ustedes fueron un montón de células entonces. No. La palabra de Dios dice desde antes de qué. Nacieras. ¿Yo qué? Pensé. Desde antes de entrarte en el vientre materno, ¿qué? Yo te conocí. Entonces, bueno, dos cosas así les dejo, medítenlo. Los que quieran unirse en la gran cruzada de oración.